Muy buenas noches, gracias Pastor y gracias a todos ustedes que han tomado este tiempo para ver esta parte de la historia, importante la historia de cómo el cristianismo llega a Colombia. Ya miramos cómo es de los tiempos de la Reforma. El cristianismo, pues, digamos, sabemos que hace 500 años estos sacerdotes católicos que comienzan a leer la Biblia se van a separar de la autoridad del Papa y ellos van a, digamos, a propiciar una división en lo que es la Iglesia Católica, ¿cierto? Vimos cómo esto que surge en Alemania pasa a Suiza, pasa al norte de Francia y se va hacia el norte de Europa. También de ahí salta a Inglaterra, Escocia y de ahí va a pasar a América. La clase anterior vimos cómo llega a América y todo el desarrollo que hay de la parte evangélica allí. Hoy vamos a ver entonces cómo desde Inglaterra y desde Norteamérica viene hacia el sur, porque sabemos que lo que era de México hasta Argentina estaban bajo la influencia católica. Entonces vamos a mirar cómo ahora se va a extender el evangelio en lo que es Colombia. Bueno, como bibliografía para esta charla me he basado en estos tres libros. Este libro de Lynn Anderson, ¿cierto? Que nos habla de la historia de cómo llega el Evangelio a Colombia. También tenemos este libro muy interesante. Si alguien lo quiere, lo podemos tener en PDF. Digamos que es como el más completo en la información de lo que estábamos buscando. Y también tenemos este libro de la historia de la Iglesia Cristiana. Enfocado mucho en lo que dice este libro de la historia de la Iglesia Cristiana, él va a hablar de cómo la SEDEC, bueno, hoy en día hablamos de SEDECOL, que es la Conferencia Evangélica de Colombia, se ha tomado la información que está en los archivos de la SEDEC para documentar todos esos acontecimientos que sucedieron y vamos a ver sobre todo ya en la época de la violencia, la cantidad de atrocidades que se van a cometer hacia las iglesias evangélicas. Bueno, inicialmente el protestantismo llega a las islas de San Andrés y Providencia, va a llegar por medio de los ingleses, los puritanos. Dice que en la segunda mitad del siglo XVII van a llegar los primeros colonizadores y se van a establecer definitivamente en las islas de San Andrés y Providencia, dejando allí una impronta de lo que es la religión de los ingleses, ¿cierto? Que sería la parte evangélica, el idioma y muchas costumbres. Ellos van a llegar desde Jamaica y Estados Unidos, y entonces vamos a encontrar como en San Andrés tenemos la lengua inglesa y también más la influencia protestante allí en la isla, ¿cierto? Entonces ese va a ser como el primer encuentro que va a haber. Vamos a hablar desde el año de 1844 del trabajo de los bautistas y vamos a pensar, vamos a recordar al reverendo Philip Beckman de Livingston. Va a trabajar en lo que es la fundación de, bueno, va a comenzar a predicar la palabra de Dios y va a, digamos, comenzar esta comunidad. Tenemos en San Andrés digamos, algo muy icónico, que es ese templo de la primera iglesia bautista. Este templo fue dedicado el 2 de febrero de 1896, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer ese señor Livingston, él es bautista, él va a trabajar, bueno, recordamos que pues básicamente lo que había allí llegan los ingleses y también la población negra, pues en ese momento llega esclava, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver que se va a trabajar y se va a luchar contra la esclavitud. Entonces es muy importante que este templo, como dice acá, va a ser un símbolo
de la lucha contra la esclavitud. Es muy importante ya mirar ese detalle, ¿cierto? De cómo la iglesia evangélica pues también va liderando procesos sociales que no son para nada despreciables. Ya al hablar de Colombia, en Latinoamérica, probablemente Colombia fue la que recibió las más antiguas y variadas influencias protestantes, porque van a llegar aventureros, colonizadores, soldados. Recordamos que acabamos de tener una batalla de independencia, ¿cierto? Entonces se le va a pedir, porque la potencia que nos está dominando es España, entonces se le va a pedir ayuda a Inglaterra. Y entonces de Inglaterra pues van a venir soldados, van a venir misioneros, van a venir profesores, y así ellos también van a traer esta religión protestante. En el territorio continental, la Confederación Evangélica de Colombia ha tomado para el caso como punto de partida el 20 de junio de 1856. Entonces, oficialmente en el continente podemos hablar de que la obra cristiana comienza en 1856, porque ahí vamos ahorita más adelante a mirar el misionero presbiteriano que llega y se instala en Bogotá, y él va a ser como uno de los que va a dar esa línea de apertura a lo que es el trabajo de la iglesia en Colombia. Ya mencionamos que en San Andrés tenemos desde mucho antes la llegada del Evangelio por medio de los bautistas, pero el segundo contacto histórico con el cristianismo protestante, vamos entonces a referenciar la época de la independencia, y vamos a ver que hay un personaje que llega a Inglaterra que se llama James Fraser, ¿sí? Y este personaje que viene, él va a traer bueno, él viene a luchar en la guerra, ¿cierto? Él viene a luchar en la guerra para apoyar a Bolívar. Sin embargo, él se queda en Colombia, él se casa, y él va a comenzar a mandar cartas a Inglaterra, a Estados Unidos, para que manden, porque él lo que encuentra en el ambiente es la influencia católica, ¿cierto? Y él pues tiene su trasfondo evangélico, entonces él va a comenzar, sin ser un misionero, es un coronel, él va a comenzar a solicitar que envíen a Colombia personas que puedan hacer el trabajo. Entonces vemos cómo Dios puede usar a cualquier persona, y así es como finalmente de Estados Unidos van a mandar a un misionero que va a ser el reverendo Henry Barrington Pratt. Bueno, también vamos a mirar en un plano internacional qué está sucediendo en el mundo. Van a haber eventos a nivel Europa, Estados Unidos, que nos van a afectar. Por ejemplo, en España, Napoleón Bonaparte, que va, digamos, a apoderarse de España, entonces va a abolir el Tribunal de la Inquisición Católica, y como sabemos que España no gobernaba, entonces sale el cortar, digamos, esa influencia, esa tiranía católica de la Inquisición. Entonces eso va a liberar en Colombia, va a permitir que se abra un espacio, porque ya no es prohibido, porque sabemos que la Iglesia Católica había establecido una prohibición para que el Evangelio llegara a este país. Ya en Inglaterra, Simón Bolívar se va a contactar con el pedagogo Joseph Lancaster, que tiene un método muy interesante de enseñanza. Y Lancaster va a venir, va a trabajar en Venezuela. En ese momento recordemos que Colombia y Venezuela y Ecuador están unidos en lo que se llama la Gran Colombia. Entonces, Bolívar va a lograr en Inglaterra convencer a Lancaster para que venga a esas tierras. Entonces Lancaster va a comenzar a trabajar en el método de él. Él usaba la Biblia como una cartilla de lectura. Entonces, importante, porque él enseñaba a leer tomando la Biblia, ¿sí? Y él va a formar 52 escuelas lancasterianas. También vamos a pensar en Estados Unidos, en donde se comienzan pues ya sabemos que
los puritanos y los ingleses que llegaron vienen de diferentes ramas cristianas y ya las iglesias están ahí. Pero entonces ellas se van a unir y van a formar lo que se va a llamar las juntas misioneras, ¿cierto? Entonces, en 1814, en Estados Unidos van a tener la fundación de la Unión Misionera Bautista Americana. Sí, ese es el nombre. Luego, en 1837, vamos a tener la Junta Misionera de Presbiteriana. También en 1845 vamos a tener la fundación de la Convención Bautista del Sur. Entonces, estas tres van a ser muy importantes para nuestro país porque de ellas van a comenzar a mandar los misioneros a nuestra tierra. Bueno, entonces, ya volviendo a la época de Bolívar, nos habla de que la Sociedad Bíblica Británica Extranjera va a ver cómo se apoya el trabajo pedagógico en Lancaster. Entonces, como estamos hablando de plantación de iglesias, y ese tema no solamente es como para hablar de la historia, sino que queremos tomar lecciones de la historia. Entonces, una de las lecciones que vamos a ver acá es la iglesia se involucró de entrada con los procesos pedagógicos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, todo lo que fue la parte pedagógica fue prácticamente un monopolio de la iglesia evangélica porque a la iglesia católica no le interesaba para nada que la gente aprendiera a leer. Entonces, de entrada, al comenzar a hablar del evangelio en Colombia, vamos a ver que se inicia con un proceso de pedagogía. Y Diego Thompson, que va a ser el comisionado por la Sociedad Bíblica Británica, él va a venir y va a trabajar en el continente suramericano, va a comenzar desde Argentina y va a llegar hasta Colombia y luego se va otra vez para Inglaterra. Se habla muy bien de Diego Thompson, ¿cierto? Que era una persona heroica, sincera, luchadora, donde gentes, o sea, era, digamos, bueno, vamos a mencionar que comenzando la obra en Colombia hay dos personajes que son muy admirables, muy instruidos, muy capacitados, que son este Bautista y también el presbiteriano que va a llegar más adelante, ¿cierto? Son personas brillantes, son personas que incluso el presbiteriano puede traducir la Biblia, o sea, escribir y toda la cuestión. En todo caso, este personaje va a ser recibido por los libertadores. Estamos hablando de San Martín, Rivadavia, O'Higgins, Bolívar, Santander. Entonces ellos van a, digamos, a darle a Diego Thompson, bueno, en realidad su nombre es James, ¿cierto? Pero él se pone un nombre más latino, ¿no? Entonces Diego. Y entonces esos libertadores quieren que haya un avance en la parte pedagógica, en la parte de instrucción. Entonces le abren las puertas a Diego Thompson. Y así es como este hombre va a ser un motor de civilización que siguiendo el método lancasteriano. Bueno, el método lancasteriano tiene digamos, dos cualidades. Y es que como en esa época no había muchos maestros, entonces lo que vamos a tener es un profesor que se apoya en los monitores o en los estudiantes más avanzados para que lo que él enseña a ellos lo puedan replicar en los demás. Eso sería una de las cosas del método. Y en cuanto al texto que se usaba en las escuelas era la Biblia para aprender a leer. Entonces, Thompson es escocés, es educador, es pastor bautista, y él entonces va a recorrer Latinoamérica en el siglo XIX, estamos hablando de 1818. Él va a hablar con Bolívar, él va a llegar hasta Bogotá. En Bogotá, él va a establecer en 1825 la Sociedad Bíblica Colombiana. Esa Sociedad Bíblica Colombiana que él va a establecer la va a dejar bajo la dirección de Lucas Matthews,
Pero aquí vamos entonces a captar algo. Tal vez él se enfocó mucho en la parte pedagógica, ¿cierto? Y en la parte de las escuelas, pero no se hizo un trabajo como a nivel de fundar iglesias, pastores y cosas así. Entonces, aunque se funda la sociedad bíblica, el trabajo se va a diluir, ¿cierto? Se va a diluir porque digamos que no solamente estaba el conocimiento, sino que se necesitaba gente con pasión y tal vez podríamos pensar que tal vez el mayor compromiso que podemos sentir en una misión nos lo da un compromiso directo con Cristo. Entonces, aunque el esfuerzo de este hombre es muy valioso, pues finalmente, pues no digamos que se perdió el todo porque seguramente alguna consecuencia va a quedar, pero sí, no duró en el tiempo, digámoslo así. Ya en 1855 vamos a ver a un reverendo Ramón Monsalvat, que él fue católico, fue un ex fraile protestante. Él se va a convertir, él va a ser presbiteriano, él va a venir de España y entonces él va a comenzar a evangelizar allí en Cartagena, la Sociedad Bíblica Americana, que estaba buscando una persona para que le promoviera, digamos, su trabajo acá del señor, del pastor Ramón, y entonces lo va a delegar como su agente de la sociedad bíblica y él va a comenzar a hacer el trabajo, eh, pues ya con literatura y todo eso, ¿cierto? Él va a lograr desarrollar una intensa labor en la ciudad, no solamente en el campo evangelístico, sino también en el educativo. Él va a organizar varias escuelas, ¿cierto? Vemos entonces qué interesante, y aquí se confirma el dicho de que con la Iglesia Católica va el sacerdote, pero con la Iglesia Evangélica va el maestro. Él va a trabajar mucho en la parte pedagógica, igual que lo que hizo el pastor Diego Thompson, ¿cierto? Dice acá que él obraba con exacto criterio protestante que mira siempre con desvelo aquellas dos necesidades básicas de la humanidad, que son la religión y la educación. Entonces es importante eso. Bueno, ya de aquí en adelante vamos a hablar de la obra dirigida por la misión presbiteriana. En 1856 llega a Colombia el pastor presbiteriano Henry Pratt, y esa fecha la vamos a tener entonces ya como el inicio formal de la obra en Colombia, 1856. Y hoy vamos a abarcar 100 años, o sea que vamos a tratar de llegar hasta la década de 1950. Este hombre va a llegar a la costa, pero como él va a ver el trabajo que está haciendo Ramón Monsalvat, entonces él se va a ir hacia el interior, y a medida que va hacia el interior, pues él va, por ejemplo, distribuyendo Nuevos Testamentos y todo eso. En 1857 ya se imprime la primera edición colombiana del Nuevo Testamento en Bogotá. En 1861 también ya tenemos un templo, ¿sí? La primera iglesia presbiteriana de Bogotá. Entonces, digamos que ahí formalizamos con un edificio y una congregación ya establecida de una manera, digamos, oficial. En 1893, ese mismo personaje va a tener o va a hacer la traducción moderna de la Biblia, y él, Pratt, en el tiempo que estuvo en Colombia, pues él va a ser un escritor, va a ser una persona, un apologista, va a ser un intenso educador, se va a enfocar pues en diferentes áreas, y va a lograr pues que ya se asiente, el trabajo no se pierda como sucedió en la ocasión pasada.
En 1858 vamos a ver al pastor Thomas Wallace, que es el segundo misionero presbiteriano en Colombia. Él se va a hacer cargo de la obra en Bogotá. Y entonces lo que Pratt hace es que él se va hacia Santanderes, o sea, va a Bucaramanga, Piedecuesta. Esa gente no se quedaba quieta, o sea, ellos se movían por todas partes. O sea, la vamos a encontrar eh, moviéndose por todo el país. También apedreaban las casas de reunión, ya los católicos comenzaron a ver la amenaza y apedrear las casas de reunión y escribían frases como muerte a pastores protestantes. Bueno, en este momento esto es algo muy incipiente, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que se va a volver una cosa realmente brutal. En 1862 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera va a expulsar al nuncio papal y a los jesuitas y va a pedir que vengan misioneros protestantes. Así se va a abrir, mientras se le cierra la puerta a la iglesia católica, se le va a abrir la puerta a la iglesia evangélica. Pratt entonces va a llegar a Barranquilla y va a iniciar un colegio. Y también vamos a ver la llegada del pastor Adam Erwin, que va a trabajar en Barranquilla. Este personaje es interesante porque él era una persona que no tenía una facilidad de movimiento, o sea, él tenía su problema de movilidad y a pesar de todo era una persona muy abnegada, que enseñaba con amor, era gente era gente muy entregada. Realmente al leer esas historias uno se da cuenta del nivel de entrega que tenían estas personas que venían de otros países para que la palabra de Dios quedara acá. También tenemos al misionero Sharpie, que es el pastor que está dirigiendo la obra en Bogotá. Él muere, ¿cierto? Él tiene su congregación, pero él muere antes de la inauguración del templo. Entonces, el presidente de Colombia, Manuel Murillo, va a donar un terreno y ahí es donde vamos a tener la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Bogotá, que es organizada en el año de 1861 y va a ser pastoreada por Guillermo McLaren. Él se va a hacer cargo de esta iglesia. Bueno, también en 1868 vamos a tener a Kate McFarland, que ella va a arribar a Bogotá con el exclusivo fin de trabajar en la parte educativa. Entonces, es muy importante para estos cristianos enfatizar la parte educativa, ¿cierto? Y se va a fundar primero el Colegio Americano para Señoritas, luego va a iniciar el de varones y pues primero va a funcionar ahí mismo, pero luego lo van a separar. Ambas instituciones se distinguieron desde sus principios por la calidad de su enseñanza, el orden, la seriedad y sus elevadas normas de disciplina, con lo cual lograron aún de sus adversarios el reconocimiento de ser por aquel tiempo los mejores colegios de la capital. Entonces, vamos mirando que no solamente están fundando colegios, sino que son los mejores colegios que había, ¿cierto? Entonces es muy importante. Hasta 1900, o sea, en la primera mitad del trabajo, en los primeros 50 años, por decirlo así, la iglesia protestante en el continente solo era representada por la iglesia presbiteriana en el continente y por la iglesia bautista en la isla de San Andrés. Entonces digamos que eso van a ser como las dos influencias que tenemos. Y la misión presbiteriana por muchos años va a trabajar sola en la ciudad de Bogotá. Luego van a aparecer iglesias como la Unión Misionera, la Cruzada, la Interamericana, la Luterana, las Asambleas de Dios y los Bautistas. Entonces vamos a tener todas estas iglesias que van a estar llegando, pero al principio prácticamente el trabajo es hecho por la iglesia presbiteriana.
Bueno, el reverendo presbiteriano Lorenzo Emery también va a llegar a Colombia por la invitación de Pratt. Y entonces él va a estar muy comprometido con el tema de la evangelización, las misiones. Eh, ellos se van a enfocar también mucho en formar un liderazgo que puedan dejar, ¿cierto? Porque según vamos a ver ahora más adelante, ya cuando los misioneros salen, ellos van a dejar a estos líderes que se hagan cargo de la obra de Dios. Emery fue un hombre muy servicial, educó a los pobres a muy bajo costo, vivía de una manera muy frugal, no quiso recibir sostén de la misión, se autosostenía de su trabajo, enseñanza y vendiendo frutas. Pues también tenemos al reverendo presbiteriano Alan, que llegó al Tolima a principios de 1914 y desde ahí realizó una labor ministerial que va a impactar todo el departamento y la región. Entonces vamos a ir viendo cómo van llegando todos estos misioneros, sobre todo de la iglesia presbiteriana. Y bueno, si nosotros recordamos, los que estuvieron en la clase pasada y los que han estado en el curso conmigo, saben el énfasis que toma la iglesia presbiteriana de parte de Knox y de parte de Calvino con el tema de la educación. Sabemos que en Ginebra, en 1536, Calvino va a establecer la primera escuela pública obligatoria prácticamente de la historia, ¿cierto? Hay un énfasis muy fuerte en estas ideas que los presbiterianos sacan de la Biblia, estamos hablando de hace 500 años, y esa línea va llegando así. Y es importante acá verlo cómo, cómo se va a cristalizar en algo que vamos a ver en una de las diapositivas que sí. Entonces se va a organizar el Sínodo Nacional de la Iglesia Presbiteriana. El Instituto Bíblico se traslada a Ibagué, el que fue iniciado en 1928, y la escuela normal. Es muy interesante ese tema de la escuela normal. Yo estuve buscando en internet sobre si la escuela normal tenía un origen cristiano y pues ahí en Google te van a decir que no. Pero la realidad, según esa bibliografía, es que la escuela normal tiene un origen por la iglesia presbiteriana. Y eso me llama la atención porque los normalistas precisamente fueron capacitados, como dice aquí, para preparar maestros y maestras para los colegios evangélicos, ¿cierto? Hoy en día sabemos que un profesor, una profesora normalista, pues tiene facilidad eh, y es apetecida en cualquier colegio, ¿cierto? Sin embargo, su origen es este que tenemos acá. También se va a tener la Facultad de Teología con el objeto de proveer una educación más avanzada a los candidatos. Todo esto lo estamos mirando en el contexto de lo que estaban haciendo los presbiterianos. En 1942, el doctor Frank Laubach visita Colombia. Él es conocido por su método para campañas de desanalfabetización, o sea, acabar con el analfabetismo. Estudios concienzudos hechos demuestran que Colombia en ese momento y los países católicos, sobre todo en América Latina, tenían un elevado porcentaje de analfabetos que llegaba del 60 al 70%. Y mire que no había cambiado mucho porque más o menos en la época de Bolívar, el analfabetismo tanto en España como en Sudamérica estaba alrededor del analfabetismo del 90%, o sea que de cada 100 personas solamente 10 sabían leer. Y la Iglesia Católica, como dice acá, no movía nada para que eso cambiara, ¿cierto? Y acá estamos hablando de 100 años después, más de 100 años después, y todavía estamos en el 60-70%. O sea que de cada 10 sabían leer 3 o 4. Entonces, este estado de atraso que el catolicismo quería mantener, ¿por qué? Porque es que también hay algo.
que la fe cristiana va muy unida a la lectura, ¿cierto? Al poder leer el libro. Entonces, digamos que una manera en que la Iglesia Católica veía que no se acercara a la gente tanto a, al libro era que nos pudieran leer. Entonces, claro que les daba mucha rabia que se le enseñara a la gente a leer. Ahora, este punto me gusta acá y es que donde el gobierno no lograba realizar los programas necesarios para la educación de la población, la verdadera Iglesia de Jesucristo se encargó de suplir esas necesidades. Entonces, cuando encontré esto, confirma mi tesis, porque nosotros decimos que somos un reino, ¿cierto? Jesucristo siempre hablaba del reino de Dios. Entonces, si somos un gobierno, nosotros no dependemos de los gobiernos terrenales. Ahí está el punto. Nosotros no dependemos de los gobiernos terrenales y entonces vemos a veces a muchos cristianos que incluso están esperando que el gobierno impulse iniciativas o haga cosas para apoyar a las iglesias. Y resulta de que es al revés. O sea, nosotros no necesitamos que el gobierno nos impulse a nosotros, sino que lo que hicieron estas personas fue que ellos hicieron lo que el gobierno no hacía. Entonces, qué importante es poder volver a entender nuestro papel como ciudadanos del reino de Dios y saber que tenemos el poder de cambiar las cosas. Entonces, qué bueno que esas personas no estaban esperando y muchas veces nos sucede así, ¿cierto? A veces las mismas iglesias están alrededor, pues no digo que todas, pero sí he visto que como que ya esperamos que también el gobierno nos ayude a nosotros, ¿cierto? Pero esa no fue la historia, digamos, inicial, ¿cierto? El gobierno no tenía forma de impulsar la educación y buscó ayuda, Bolívar buscó ayuda en un gran educador, y luego el coronel Fraser busca ayuda en otro gran educador. Entonces, qué bueno que nosotros podamos recuperar esa visión de que nosotros no necesitamos que el gobierno ni nos diga, ni nos ayude, ni nos apoye, sino que antes nosotros vamos a solucionar lo que el gobierno no puede solucionar. Y creo que esta es la primera gran lección que podría rescatar de esa primera parte de la historia. Que la iglesia presbiteriana va hacia 1956 a ya hacer el cambio y va a entregar la obra a el sínodo conformado por los líderes colombianos y ellos van a ir perfeccionando los detalles para poder entregar y así ya la obra va a quedar en manos de los nacionales. Entonces la misión presbiteriana tiene todo el honor de haber sido la primera en levantar airosa la bandera del evangelio en nuestra patria. Ante Dios y la historia no tiene precio su aporte en la conquista de Colombia para Cristo. Bueno, también vamos a mencionar otra rama de la iglesia presbiteriana y con eso, digamos, podemos cerrar el capítulo de la iglesia presbiteriana. Bueno, no cerrarlo porque ha seguido y, como les digo, hoy voy a hablar hasta la década del 50, pero digamos, para hablar de otras iglesias, el reverendo Walter Schwartz va a llegar a Cali y prácticamente va a volver Cali su radio de acción. Acá vamos a fundar, o ellos van a fundar el Colegio Colombiano, que luego también va a llamarse Colegio Americano, y se van a fundar las iglesias de Cali en diferentes sedes. Digamos que él se va a enfocar mucho en la ciudad de Cali. Sí, es interesante esta situación porque el gobierno ha querido, de hecho, está muy interesado incluso en cerrar instituciones que no estén bajo su control. Y sabemos a lo que ha descendido la educación en los colegios. O sea, ya lo que tenemos es una cosa tremenda en muchos colegios. Y se ha dado un cambio, ¿no? Se dio un cambio para mal. O sea, de ser nosotros o ser la iglesia la líder en la educación, enseñando a leer con la Biblia. Hoy en día, ¿a dónde va usted a encontrar un colegio público donde se le va a enseñar a nadie a leer con la Biblia? De hecho, está casi que prohibido tener la Biblia.
pues ahora aquí también habría situaciones que tendríamos que pensar, porque el gobierno está subvencionando en muchos casos a los estudiantes y eso hace atractivo para muchos padres en vez de ir a pagar una mensualidad en un colegio cristiano que le pueda dar una educación de calidad y con valores éticos, más fácil meterlo en un colegio público donde pues prácticamente el gobierno le regala, al estudiante le regala muchas cosas, pero a cambio de qué. Por ejemplo, mi hermana está en un colegio público, pero ella varias veces me ha dicho que está muy aburrida. Me dice, ella es profesora de un colegio público y me dice que hay homosexualismo, que hay drogadicción, que, o sea, prácticamente, guardando las proporciones, podríamos decir que prácticamente es una escuela de crimen, ¿no? A veces me ha contado episodios de situaciones con los mismos estudiantes, problemas con el tema del vapeo, ¿no? O sea, es una cosa horrible y eso es lo que el gobierno está promoviendo en la educación. Digamos que el hecho de que el gobierno esté educando y que sea gratuito no es que el problema se resolvió, el problema no se ha resuelto, el problema sigue. Los niños aprenden a leer, pero también aprenden otras cosas. Aquí habría que pensar en cómo se soluciona ese asunto, cómo se soluciona el asunto, y la iglesia no debería abandonar el área pedagógica porque todavía sigue siendo muy importante, muy necesario el aporte pedagógico de la iglesia. Yo creo que cuando miramos el trabajo que hicieron los presbiterianos al comienzo, de hecho mirando, creo que fue el misionero Emery, o sea, él vendía frutas, él prácticamente las pensiones por educar, o sea, es que había una vocación de servicio. Yo escuché de dos casos de una maestra de un colegio cristiano en donde ella salió del colegio y el colegio se acabó, pero ella me dijo claramente que el pastor pues prácticamente quería acabar con el colegio, o sea, porque es que a veces no tenemos, sí, tal vez ese tema es muy importante para que si usted es pastor o llega a ser pastor, pues piense que el negocio, pues hablando en el buen término que Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, no lo tomemos a mal, pero el negocio no es solamente la iglesia, el negocio también es la educación. Y no estoy hablando en el sentido de negocio para hacer plata, porque esos misioneros no hicieron plata con eso. Antes, por el contrario, ellos regalaron mucho de eso. Entonces, tal vez como que hemos perdido la visión o se nos salió del radar la importancia de la educación. Entonces, hay pastores que simplemente tuvieron un colegio y lo cerraron. Ya, o sea, se acabó. Y también escuchaba de alguien que hacía parte de la junta directiva de un colegio que no voy a dar el nombre, y él me dijo que él se salió de esa junta porque él veía la ambición, la avaricia de ese colegio cristiano. Entonces él dice, a mí no me gusta lo que están haciendo, porque cuando yo era chico, yo estudié en ese colegio y yo me iba al colegio con los zapatos prácticamente con huecos. Yo era un niño pobre del barrio Rodeo y yo pude estudiar por la visión que tuvieron ellos, y yo soy contador público, es una persona que incluso vive muy bien, está muy bien posicionada ahora, pero gracias a esa visión. Pero entonces hoy en día, siendo parte, ya siendo una persona adulta, siendo parte de la junta directiva del colegio, dice, no, o sea, hemos perdido la visión porque ya lo que quieren solamente es hacer dinero. Claro que hay que volver a dos puntos: la importancia de la educación y tomar la educación, si es para promover el evangelio de Cristo, entonces no enfocarnos tanto en que si abrimos un colegio vamos a hacer dinero en eso, sino que vamos a servir a Cristo y a la comunidad. Lisbeth Buritica. Hola, mi hermana Lisbeth, qué gusto tenerte por acá. Por aquí Hola, nos vemos. gracias. Buenas noches, Buenas Isaías. noches. Qué bueno escucharte. Qué Igualmente. bendición. Queridos hermanos, yo creo que es muy importante que ya, y lo he venido pensando desde hace algunos años,
tenemos que volver a tomar la visión de esos misioneros y hay que hacer algo por la educación. Ahora más que nunca que estamos enfrentando esas leyes de gobierno contra nuestros niños que llegaron por nuestros niños, la ley trans y otras cosas, necesitamos luchar y defender a nuestros niños. Entonces, yo estoy interesada y a través del pastor Edgardo me pueden encontrar y saben dónde nos podemos reunir para este tema. Gracias, Isaías, y felicitaciones. Es fácil decir, si me patrocinas, si me consigues. No hay espíritu de servicio ya en la parte educativa. Se ha perdido la visión del impacto que podemos hacer a largo plazo en la vida de los niños. Y esa respuesta, imagínense contrastes, esa respuesta, cerremos todo y vamos a enfocarnos en el colegio central. Y si me consiguen los patrocinadores, podemos trabajar. Contrasta esa respuesta con lo que hicieron Pratt, lo que hicieron Emery, lo que hicieron Kate, lo que hicieron estas mujeres, hombres. O sea, ellos vinieron y dieron. Entonces, no hay punto de encuentro en esas dos ideas. Realmente se ha perdido la visión y creo que es importante recuperarla. Bueno, vamos a continuar. Gracias por sus aportes. Bueno, ya mirando la historia, en 1863, la Convención de Río Negro en la Constitución establece la libertad de cultos que abre nuevas oportunidades a la predicación evangélica, ¿sí? Pero en 1886, con el concordato que se hace entre la Iglesia Católica y el Estado, se vuelve a restringir nuevamente esa libertad de culto porque ahora la Iglesia Católica se va a apoderar de la educación y va prácticamente a cerrar la puerta al trabajo de los protestantes. Vamos a pensar en tres hitos de esa historia. Luego, en 1948, tendremos el Bogotazo, que fue el asesinato de Gaitán, pero que la Iglesia Católica especialmente va a usar para movilizar a la chusma para que ataque a las iglesias evangélicas. Entonces vamos a pensar en eso, cómo se abrió la puerta, cómo se cerró y luego cómo se atacó a la iglesia. Entonces en 1908 llega la Iglesia Unión Misionera a Cali con Carlos Chapman. También llega la Sociedad Americana a Cartagena, la Sociedad Bíblica Británica. Bueno, todas estas iglesias van llegando. También tenemos la Cruzada Mundial y la Iglesia Cuadrangular. Están llegando a Colombia y están comenzando a trabajar para que el evangelio florezca. Carlos Chapman llega a Buenaventura con la misión de predicar el evangelio. Él venía a trabajar de parte de la misión Unión Misionera Evangélica Colombiana y vemos que este hombre fue intenso su trabajo, ¿cierto? Él se movió por Cauca, Valle, Caldas, Antioquia, Huila, Chocó, Cundinamarca y los Santanderes. En sus primeros años de viaje, en no menos de 150 pueblos y ciudades de casi toda la República. En los primeros días salieron de Cali con rumbo a Palmira, Santander, Popayán, pueblos intermedios. Y era, digamos, no como hoy, ¿cierto? Que están todas las carreteras y muchas facilidades, sino que pues era bastante complicada. También de la UMEC tenemos a otro misionero, el reverendo Teodoro Johnston, que llega con su esposa y sus hijos para radicarse en Colombia. También este señor Teodoro va a ser muy reconocido en la manera de impulsar la palabra de Dios. Ellos hacen honor a su nombre, Unión Misionera, o sea, son gente que se movió en los pueblos, por todas partes haciendo misiones, y ya la Iglesia Católica saca este volante, digámoslo así. El lobo alerta católico, los lobos andan por medio del rebaño de Cristo queriendo dispersarlos. Los protestantes andan recorriendo el campo buscando incautos
alerta católicos, tengamos horror a la herejía y huyamos de los herejes excomulgados. Entonces ellos atacaban la lectura de la Biblia y si iban a leer, pues que leyeran estas cosas, ¿cierto? O de lecturas poco edificantes. Entonces, vamos a ver que el misionero Chapman se va a mover por Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Sevilla, Villarrica. Ya estamos hablando específicamente del valle, ¿cierto? Aunque ya mencionamos que él prácticamente se movió por toda la geografía colombiana. Se va a fundar la clínica Maranata y se va también a trabajar en este colegio, mire acá, 50 escuelas, más de 1.500 niños. O sea, esa era como la carta de presentación de la iglesia en sus primeros días, ¿cierto? Y eso tiene una conexión con la reforma protestante. Como ya les dije, la reforma se destaca de la Biblia la orden que Dios le da a Israel en Deuteronomio 6, de que los padres debían educar a sus hijos y enseñarles todas las ordenanzas del Señor. Entonces la educación estaba en casa y tanto padres como hijos sabían leer en el pueblo de Israel. Entonces, con esa convicción, los reformadores trabajaron mucho en la parte educativa, pero hay que recuperar esa visión. Se siguen abriendo escuelas, en Palmira 30 escuelas, en Sevilla 5. Dice, bueno, ya aquí comenzamos a ver cómo va a arreciar el ataque. Una noche van a entrar 3 sujetos al templo de la Yomeque en Llanito, cuando la congregación estaba cantando su último himno. Y estos malhechores, con una peinilla, comienzan a azotar, a planear a los hermanos sin misericordia, ¿cierto? En Betel, este pueblo, que se fundó una iglesia por los misioneros Chapman y Johnston, en 1950 van a matar al hermano Aureliano Benavides, queman el templo, abalean a los hermanos, abalean y descuartizan a machete a su esposa y a su hijo, lo bañan en gasolina y le prenden fuego. Él logró sobrevivir. Bueno, aquí vamos a ver las iglesias en las ciudades que se fundan las iglesias. Tenemos a Puerto Tejada, tenemos Villarrica, Honduras, Río Negro, Chocó, Quibdó, abren más de 50 centros de predicación. La comisión de investigaciones nombrada por la SEDEC recorrió las regiones afectadas y tomó centenares de declaraciones minuciosas a testigos oculares de los horripilantes escenas de los muchísimos casos que figuran en nuestros archivos. Pues vamos a ver lo que fue la violencia y ojo que ahora tenemos la JEP, ¿no? Entonces la JEP quiere revisar la violencia de los paramilitares, por decir así, y la guerrilla, sí, vamos a dejarlo allí. Pero no se mira el tema de la violencia hacia la iglesia. Por eso también es una parte silenciosa allí. Esa violencia va a arrasar 12 iglesias de la Yumec y otras fueron destruidas o semidestruidas. En total se cuentan 22 las iglesias de la Unión Misionera que sufrieron por la violencia que azotó al Valle del Cauca. También en Ceilán tenemos que el jueves 27 de octubre de 1949 a las 5 de la mañana llegan 300 hombres armados y empiezan a matar a todos los que hayan en la calle. Los atacantes, después de matar a muchos, empezaron a quemar algunas casas. Al abrir un poquito la ventana para darme cuenta, relata el testigo, alguien me disparó inmediatamente y tuve que cerrarla y huir al solar de la capilla. Allí estaban, habían entrado a la capilla los bandoleros haciendo disparos y bueno, allí estaban gritando. Entonces el grito ese era este: viva la Iglesia Católica, viva el Padre Monsalve, viva la Virgen, abajo los protestantes. O sea que ya sabemos cuál era, digamos, cómo la Iglesia Católica aprovechó esta violencia para desquitarse, ¿cierto? De una deuda de tal vez de 100 años, ¿no? Desquitarse de los evangélicos. Entonces,
Aquí, por ejemplo, hay una masacre, ¿cierto? En una población donde mataron a 300 personas. También tenemos que en muchos lugares se incendian muchas iglesias, los hermanos van a perder sus propiedades. Bueno, esto sucede en iglesias incendiadas, la del Piñal, San Lorenzo, Coloradas, Restrepo, La Ceiba, Galicia, Toro, Palmira, Cali, Moralia, Pradera. Y al mirar esta historia, podría pensar, bueno, si la iglesia presbiteriana entrando puso el cerebro al tomar la figura del cuerpo, ¿cierto? Que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia misionera puso la sangre, ¿no? Entonces, porque fueron muy, muy atacados. Y dice ese libro que las iglesias de las no misioneras fueron las que más sufrieron el azote de aquella racha de destrucción y muerte. Seguramente porque estas iglesias estaban en un contexto rural donde, como sucede hoy en día, hay menos protección del gobierno, de las autoridades, y entonces se presta ese espacio para que la delincuencia sea más libre. También van a matar de un tiro en el cerebro al predicador misionero Nahum Werstead. También violencia en los templos. Bueno, hay muchos lugares así. Si leemos este libro que yo les digo, vamos a encontrar que hay muchos lugares. O sea, fue una cosa, la verdad no tenía yo mismo ni idea de tanta horror, digamos. En un lugar, más de 300 evangélicos tuvieron que abandonar la región y la chusma robó todo lo que tenían los hermanos. De hecho, hay un lugar donde incluso uno de los chusmeros coge el templo de la iglesia y ya hace su casa ahí. O sea, simple y llanamente se quedan con eso. Bueno, dice acá que la Iglesia Católica, según podía notarse, había esperado desde mucho antes una oportunidad semejante de desorden social. Inició sin pérdida de tiempo una insistente campaña encaminada a hacer aparecer a las iglesias y grupos protestantes como enemigos del gobierno, agentes subversivos, cómplices revoltosos, guerrilleros. En consecuencia, se desató al amparo del caos político, la persecución religiosa más violenta que han sufrido los cristianos evangélicos en las últimas décadas. Entonces, mire que muchas veces estamos mirando que lo que pasa en los países árabes, que lo que pasa en China, que lo que pasa en la Cortina de Hierro, pero acá también tuvimos una situación tremenda. Dice que en 1948, pues con la violencia, con el tema de Gaitán, vamos a tener toda esta ola de vandalismo y todo eso. Bueno, entonces tenemos que en Betania llegan los enemigos profiriendo insultos en medio de vivas a la religión. Van a tomar van a llegar a una casa, ¿cierto?, de cristianos, y el padre de familia, pues la casa era atacada con hachas, con armas. Tenía que ser una cosa horrible esta situación. Y él, rodeado de su familia, comenzó a orar: Señor, en tus manos encomiendo mi alma, estamos en los últimos momentos de la vida. Luego recomendó a su esposa y 9 hijos que no se apartaran del evangelio y les dijo que arriba los esperaba. Cuando la chusma entró, precisamente entraron gritando: viva Cristo Rey, viva la Virgen del Carmen. Abajo los protestantes. Y 18 enmascarados armados de escopetas, revólveres, machetes dispararon sobre Roberto, que cayó muerto. El otro hermano, Benjamín, recibió también un disparo. Él alcanzó a huir, sin embargo, esos asesinos le alcanzaron el patio y le propinaron varios machetazos y puñaladas en la espalda y en el pecho. Entonces hay muchos más relatos, muchísimos más relatos. Ya vemos otra escena, ¿no? Primero una escena pedagógica, tremendo, los vientos de la libertad, todo esto. Ahora ya viene la violencia y la iglesia pagando el precio de su trabajo misionero y todo esto. Y esa es una de las preguntas del millón que yo me hago: ¿qué diferencia hay entre
entre esa cultura protestante, puritana y nuestra cultura evangélica, por lo menos lo que dijimos ahorita, ¿cierto? El colegio, no se tiene una visión no sé, ahí falta algo, no sé qué será, pero sí falta un detalle tremendo en el fondo que nos lleve a tener esa visión. Y acá hay empresarios cristianos que seguramente podrían apoyar, ayudar, pero falta algo. Pero bueno, que el Señor nos dé la revelación a cada uno de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora vamos a mirar la iglesia, asambleas de Dios. En 1932 llegan los misioneros Eduardo Wagner y su esposa Ada y se radican en Sogamoso. Y acá entonces vamos a tener la obra de las asambleas de Dios. Hay una congregación que en 1942 ya existía y se afilia a las asambleas de Dios. Y en 1950 se organiza formalmente la iglesia en Sogamoso con su primer pastor nacional, Octavio Moreno. Pero vamos a tener las iglesias referenciadas hasta 1950. También tenemos que está la Alianza Evangélica, la sociedad misionera antes conocida con el nombre de Alianza Escandinava. Tiene su campo de acción en Cúcuta y otras ciudades del departamento y esa misión se establece primeramente en la República de Venezuela y Juan Christiansen va a venir desde allá con un grupo de hermanos para trabajar pues en Colombia, ¿sí? También tenemos otras personas como Eikland, que llega de Rubia a Bogotá para radicarse allí, de Rubia a Cúcuta para radicarse allí. También vamos a ver que va a haber ataques hacia estas personas y en 1926 se va a colocar la piedra, la primera para el templo evangélico en la ciudad de Cúcuta, organizándose la iglesia. Entonces vemos que hay un interés en esta gente. Bueno, al final quisiera como redondear con una idea de algo que se ha mencionado acá, que nos pudiera llevar a reflexionar sobre ese celo misionero. Con relación a la Alianza Evangélica, Homero Chrisman, misionero de la Alianza Cristiana, llega a Ipiales en 1923, guiado por su espíritu activo y emprendedor, resolvió dar impulso a la obra en todos sus aspectos. Luego van a destruir todas sus cosas, tuvo que huir a Quito. También en 1935 se inicia en muy reducida escala una librería de la Alianza Cristiana y Misionera, la librería Aurora, que luego va a crecer y a petición de muchos pastores y misioneros de varias denominaciones va a aumentar su radio de acción, comenzando a distribuir libros y folletos evangélicos en todo el país. Y la última que mencionaremos hoy va a ser la Misión Bautista del Sur, que va a hacer presencia. Bueno, sabemos que en Estados Unidos desde el siglo XIX ya se había fundado, 1845, pero va a llegar en 1941, o sea, casi 100 años después, y va a desarrollarse principalmente en las grandes ciudades. Esta misión va a organizarse formalmente en el año 1942 con los misioneros Swainsberg en Barranquilla. Van a fundar iglesias en lo que es la costa atlántica y va a comenzar a trabajar. Van a crear la clínica bautista, también la primera iglesia bautista de Cali, ¿sí? Y también el seminario bautista de Cali. Entonces, digamos, aquí tenemos los primeros 100 años de la obra en Colombia con las iglesias más, digamos, pues que marcaron, en ese entonces, marcaron digamos, la pauta.
pienso en algo, no sé, tal vez ustedes me puedan ayudar a entender esto. Cuando miro y nos devolvemos un paso atrás, cuando pensamos en cómo el Evangelio llega a Escocia, y bueno, esta gente vivía por la palabra, o sea, se le lleva a llamar puritanos, bueno, en Escocia presbiterianos, en Inglaterra peregrinos puritanos, ¿cierto? Pero era una convicción profunda en su vida de que la palabra de Dios debía gobernar todos los asuntos. Entonces, pensamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no tenemos una visión en la parte pedagógica? ¿Por qué, bueno, no estamos hablando en general, o sea, seguramente que hay iglesias que están con sus colegios, que están impulsando todo, pero hemos mencionado casos tristes acá de pastores que simplemente cerraron el colegio porque era un estorbo para la iglesia. Devolviéndonos a las raíces de los que nos trajeron la palabra y que por el amor de ellos es que nosotros recibimos la palabra. ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en el corazón de los escoceses? Me aterra Escocia cuando yo miro la historia de la iglesia, porque de Escocia van a salir los fundadores de Australia, ¿cierto? De Nueva Zelanda, van a llegar a América. Entonces ellos dejan su tierra, incluso estaba viendo la historia de unos norteamericanos, Adoniram Hudson y su esposa Anna Hasseltine, que él cuando le dice, eso está interesante, cuando él le dice al papá, le pide la mano de la chica, él le dice, usted está dispuesto, le escribe una carta, y le dice, usted está dispuesto a dejar que su hija se case conmigo y no volverla a ver nunca más, que ella vaya. O sea, es una carta tremenda, ¿no? Porque él le pregunta a ella que si le gustaría ser su novia, ser su esposa, y entonces ella le dice, pues tienes que hablar con el papá. Bueno, serán las épocas. Y entonces él le manda esa carta, usted está dispuesta a que su hija se vaya y nunca volverla a ver, y que ella vaya a un país, a un lugar donde pueda sufrir de los paganos, y le dice incluso pueda morir por la causa de Cristo. O sea, uno dice, pues, ¿quién va a mandar una carta así? ¿Y qué papá va a decir que sí? Pero era, no sé, eso cuando yo miraba esa carta, yo pensaba en esa palabra que Jesús lanza. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque, o sea, estamos hablando de los jóvenes de una época, eran los jóvenes, ellos luego se entregan al ministerio y se van a predicar la palabra. Pero uno mira, nosotros trabajamos también con jóvenes, y uno mira a los jóvenes con los que hemos trabajado desde niños. Y hoy en día es tremendo, o sea, la iglesia tiene que hacer una lucha impresionante, y yo creo que los colegios no cristianos están haciéndole mucho daño incluso a la juventud cristiana, porque uno sabe que los pelados están metidos en grupos de danza. Entonces uno dice, ¿a qué horas un muchacho esto va a decir, yo me voy a ir de aquí al Amazonas siquiera, o me voy a ir al Chocó a predicar el evangelio, a entregar mi vida? Vemos a los jóvenes cristianos de hoy con esa visión, por Dios. Entonces, y yo hablo de pelados que los hemos visto crecer, que domingo tras domingo están ahí en la iglesia. Yo sé que los colegios tienen gran culpa en eso. Yo sé que hay una influencia tenaz. Entonces, esas épocas, uno diría, no sé si estamos equivocados, ya estamos hablando como viejos, épocas que no volverán, ¿no? Pero entonces, volviendo a esa visión antigua de los caminos antiguos, ¿cierto? O sea, una historia impresionante, la historia por mencionar a uno, ¿cierto? Por mencionar a uno, porque podríamos hablar de una cantidad de misioneros, podríamos hablar de David Livingstone, podríamos hablar de
de una misionera que se va al África, otra que se va a China, Lottie Moon. Pero esa historia de John Peyton es impresionante, o sea, porque él sale de Escocia y él dice a su papá que se despide de él para siempre. Entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, es una cosa loca porque, por eso le digo, hay falta algo. Dios nos tiene que dar una revelación de qué se perdió, qué se perdió. Y entonces él se va porque llega un pastor y me devuelvo allá porque ese es el antecedente de los que vinieron acá, ¿cierto? Llega un pastor a la iglesia y dice que habían unos misioneros allá en las Islas Hébridas en el Pacífico y que se los comieron. Entonces que necesitan más misioneros que van a predicar porque los que estaban ya se los habían comido. Entonces el hombre se para y dice, yo quiero ir. Sí, yo quiero ir. Y él se va y hay que ver todas las luchas que él tiene con esos caníbales, como casi, mejor dicho, se le sale el plato como 2 veces, como 2 veces se le sale el plato. Finalmente se les voló y él pasa de una isla a otra y en esa otra isla él tiene un éxito tremendo y llega un día en que él bautiza a toda la gente de la tribu. Entonces, pero es una visión en donde uno dice, por Dios, o sea, esto ya no lo hay. Ya, o sea, o si estoy equivocado, qué bueno que esté equivocado. Pero se ha perdido algo tremendo y esa gente lo tenía. O sea, así como Abraham salió de su tierra, de su familia, a hacer un trabajo en otro lugar que no era su nación, que no era su familia, que no era, así ellos iban a ir, así ellos iban a ir. Así como Jesús dejó, y esa frase aparece en la carta que le escribe a Adoniram Judson al papá, que así como Cristo dejó su trono de gloria para salvarnos a nosotros, que si el papá estaba dispuesto a dejar que su hija se fuera a otro lugar, entonces el ejemplo de Cristo inspirando, porque se creía definitivamente que Dios es un Dios que está en la misión, ¿cierto? Y Él está buscando gente que quiera entrar a la misión, ¿cierto? Jesús le dijo a sus discípulos, alcen sus ojos y miren los campos que están listos para la siega. Y en ese momento quisiera recordar también algo, y es que en esa época se predicaban mensajes misioneros, o sea, se hacía culto donde se invitaban a los jóvenes específicamente después del culto a que en la reunión entregaran su vida para ir a donde Dios los mandara, a la China, al África, al hueco más peligroso del mundo, a donde fuera, y se hacía ese culto. Yo me acuerdo una vez, estando en una iglesia, en un grupo de jóvenes, cuando era joven, yo hablando con el pastor de jóvenes de una iglesia muy grande de aquí de Cali, un grupo de jóvenes grande, y entonces hablábamos un poco, yo traté como de socializar con él, de hacerme amigo de él y toda la cuestión. Y él me dijo, sí, pero te digo una cosa, aquí no quiero que se venga a hablar de que hay que salvar al mundo, o sea, claramente me lo dijo así. Aquí no quiero que se venga a hablar de que hay que ir a salvar al mundo, de que Dios se está llamando para ir a no sé dónde, no, aquí eso no se va a manejar. Directo. Entonces está claro que nosotros estamos en otra onda. Estamos en otra onda y así es difícil hacer cualquier cosa que no nos implique un sacrificio. O sea, volver a ver que se puede, si en nuestro corazón resurge esa idea. Vamos a leer 2 pasajes, uno que se usa mucho para el tema de la ofrenda, pero yo no lo voy a usar para la ofrenda, sino que lo voy a usar por algo que dice acá. Segunda de Corintios, bueno, ya, precisamente ahí, Segunda de Corintios 8:9, ¿no? Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la liberalidad o la generosidad o la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos.
ese pasaje debe inspirarnos a, no sé, literalmente abandonar casa, familia, comodidades, qué sé yo, por ayudar a los desposeídos. O sea, ¿qué respuesta es esa, por Dios? Si tenemos una planta física, si tenemos, ¿qué respuesta es esa de que vamos a cerrar aquí para tener toda la gente acumulada ya? No, eso no cabe en la visión de un Dios que por amor se hizo pobre. Esta mañana miraba en un grupo que estábamos trabajando, Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El ejemplo de Cristo es nuestra medida. Y si Él, por amor, estuvo dispuesto a dejar la comodidad del cielo, las calles de oro, el mar de cristal, para venir a salvarnos nosotros, esta gente que miramos hasta acá la tenía clara. Nosotros hoy en día, no puedo generalizar, pero por el global, podríamos decir que todavía no la estamos viendo clara. No estamos viendo clara la liberalidad de Cristo como para decir, yo me voy a mover y voy a hacer y voy a entregar y voy a ayudar y voy a bueno, si alguien lo está haciendo perfecto, discúlpeme, no es para usted, pero pienso por algo que vi hoy, lo que le decía la historia de Adrián Hudson y su esposa, reciben un llamado misionero y se van a Birmania y allá ya muere a los 37 años. Una chica que en Estados Unidos era una chica hermosa, de sociedad y todo, toma la decisión de irse a servir al Señor en una tierra pagana, de brutalidad, de todo eso, entregar su vida al Señor. Tal vez se necesita más espíritu de sacrificio, más espíritu de convicción, de misión, de que Dios es el que nos va a pagar, porque definitivamente nadie en la tierra nos puede pagar eso, pero solamente Dios le puede pagar a usted ese sacrificio que usted quiere hacer por una misión, por una fundación, por ayudar, así sea a un niño, que usted diga, voy a pagarle el estudio a este niño desde la primaria hasta la universidad, y eso va a ser un costo, ¿cierto? Pero esa visión es la que va a lograr que ese chico salga adelante. Y aún los pequeños como los grandes esfuerzos, por esos pequeños y grandes esfuerzos que el evangelio está en nosotros. Entonces nosotros no podemos ser tampoco inferiores, ni tampoco, y siempre que hablo en las clases, digo cosas que he visto, ¿cierto? En una ocasión estando en una iglesia hablando con un pastor, le entró una llamada. Entonces, le dijo la directora de la denominación, le dijo, aquí están los misioneros. Entonces el pastor dijo, díganle que deje algo. Por Dios, por Dios. Ya, y si lo dijera cualquier hermano, vaya y pase. Pero que le diga a un pastor, ¿qué es lo que hemos aprendido? No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. ¿Cómo así que dígale que deje algo? No, es que ya nos toca sacar a nosotros de nuestro bolsillo. Ya deje a los gringos. Bueno, no estoy hablando, la hermana Lisbeth habla del ejemplo del apoyo. Sí, perfecto, gloria a Dios. Pero qué bueno que hubieran empresarios colombianos que pudieran ayudar a amigos y hermanos, ¿cierto? Que no tuviéramos que seguir tocando los que de hace 300 años estamos tocando en la puerta. No, ya nos toca a nosotros, Y es vergonzoso, hay que decirlo a boca llena, es vergonzoso que un pastor diga eso, dígale que es algo, no, ya no, es que ese espíritu de dependencia tiene que morir en nosotros, o sea, conocemos la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo y esa es la lección que los trajo a ellos acá, entonces ya es hora que nosotros también digamos, por amor, dejaré, ya sea un gran sacrificio, un pequeño sacrificio, pero voy a hacer algo también porque ya recibí. Entonces ya que se me salga de la cabeza el chip de recibir. No, ahora me toca a mí dar, me toca a mí invertir, me toca a mí poner de mi empresa.
Y que bueno, aquí tenemos fundaciones, ¿cierto? Entonces apoyemos eso para que se vea el cambio. Y hay otra cita que quisiera darles, que es Filipenses capítulo 2, y estamos hablando de plantación de iglesias, ¿cierto? Y Pablo hablando de Timoteo, Filipenses 2. A ver. Filipenses 2, a ver. Ya, Filipenses 2:20. Bueno, Filipenses 2:19-20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Bueno, recordemos que Pablo era un apóstol misionero. Las iglesias vivían en su corazón las nuevas obras. En lugares inhóspitos donde llegaba, lo metían preso por predicar, lo apedreaban, lo azotaban. Y ahí estaba él movido por esa pasión, ¿cierto? Pero hablando de Timoteo, dice en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese en ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces resaltamos aquí una frase que Pablo dijo hace 2000 años y que retumba en la historia, ¿cierto? Filipenses 2:20. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese. Versículo 22. Que como hijo a padre me ha servido en el Evangelio. Es que bueno que surjan nuevos Timoteos, nuevos Livingstones, nuevos, una cantidad de gente, Pratt, este misionero Nahum que lo mataron aquí en Colombia, Chapman, que se interesen sinceramente de lo que es de Cristo, que se interesen sinceramente. Entonces creo que la lección que nos queda hasta acá en el tema de la plantación de iglesias es que estamos imitando a Cristo y que Él nos pagará con la corona de la vida y que se abra nuevamente el llamamiento al que quiera ir a servir, que Dios le recompensará y que hay personas, como dice un salmo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Entonces muchas personas están clamando por una luz, por la luz de Dios. Muchas personas están en la ignorancia, están perdidas, están sin una oportunidad de trabajo, sin una posibilidad de salir adelante, sin una posibilidad de ser educadas. Muchas personas, y el Señor nos ha dado a nosotros una luz, y esa luz debe seguir hacia otros. Entonces, esa sería la reflexión en esta hora. Bueno, Papá Dios, te damos gracias en esta noche por regalarnos este tiempo para enriquecernos, para reflexionar, para mirar de manera retrospectiva lo que tú hiciste con todos esos hombres de Dios que en antaño levantaste y colocaste en sus corazones hacer la tarea misionera y que como resultado, Señor, definitivamente nosotros somos fruto también de ese gran esfuerzo, de esa osadía. Esos hombres deben inspirarnos, Padre, a un trabajo que todavía necesita de esa convicción y de esa visión de alcance y de amor por tu obra. Pero también sabemos que somos fruto de aquellos que también dieron sus vidas, desde hombres muy humildes y sencillos que defendieron la causa con un corazón y con toda su vida, hasta hombres que vinieron de otras partes del mundo, quizás, Señor, con un proyecto de vida diferente por allá si se hubieran quedado, pero que lo dieron todo. Todavía podemos entonces recordar a través de esta reflexión, de este tiempo, que muchos derramaron su sangre aquí en esta tierra, en nuestra nación,
por causa del evangelio. Y esa sangre tú también la vas a demandar en el momento indicado. Pero nosotros somos fruto también de ese gran esfuerzo y no podemos pasar desapercibidos ante ese gran sacrificio también, ante esa muestra de entrega, de valentía, de arrojo, de coraje y de convicción de dar la vida por Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que tú también esperas de nosotros y ayúdanos para que estas remembranzas nos permitan proyectarnos mejor con lo que a cada uno de nosotros nos has llamado a hacer para que te seamos fieles. Si te somos fieles en lo poco, tú has prometido colocarnos en lo mucho también. Y oramos específicamente para que la tarea educativa que también tiene la iglesia, que también tiene el pueblo de Dios, porque desde todo lo que conocemos de la Biblia se pueden enseñar tantas cosas, Señor, para la formación, para la educación, para el entrenamiento de las nuevas generaciones. Ayúdanos para que aquellos que tienen una visión educadora en la proyección del Evangelio, nos permitas tener, Señor, también la perseverancia, la firmeza, los recursos, los contactos y también, Señor, toda esa pasión para continuar haciendo esa tarea de formación, de educación. Necesitamos en Colombia ahora más que nunca hombres y mujeres de Dios apasionados por la pedagogía que desde Cristo y tu palabra puedan enseñarle a las nuevas generaciones. Necesitamos más hombres como los Thompson. Necesitamos más hombres, Señor, como aquellos que imitaron y trajeron el método lancasteriano. Necesitamos más hombres y mujeres como los que hoy se han mostrado y remembrado, que dieron su vida por ti y que impartieron, Señor, en su generación el impacto del Evangelio a quienes les rodeaban en su círculo. Oramos para que nos permita, Señor, hacer un mejor trabajo en esta generación, para la gloria tuya, para aquellos que han sido llamados a las misiones, para aquellos que han sido llamados a plantar nuevas obras, para aquellos que han sido llamados a la labor social, a la ayuda de misericordia, para aquellos que han sido llamados a la parte educativa, para aquellos que han sido llamados para estar en gobierno, en las esferas de gobierno, en las esferas del arte. Ayúdanos, porque tú quieres hombres y mujeres que impacten su propia generación y con el talento y las capacidades que tú les has dado a cada uno. Eso es lo que tú quieres en la vida nuestra. Queremos que tú levantes también mejores y hombres de la economía, economistas, Señor, comunicadores, que de verdad reflejen desde ese talento y ese profesionalismo que le has dado, reflejen los principios del Evangelio. Y así nuestra sociedad pueda ser permeada con el poder de tu palabra en todas sus esferas, en todos sus montes, en todas sus latitudes, Padre. Esa es nuestra oración y gracias por darnos la oportunidad de escuchar a tu siervo Isaías y a mirar con otros ojos este nuevo presente que estamos construyendo en la nueva historia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén, amén.